Buen día. Así está la mañana. Miren qué hermoso cielo azul. Feliz lunes con nuevo gobierno. Buen día. Buen día, democracia. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, tranquila la ciudad después de la conmoción de todo el movimiento que hubo ayer. ¿Le con parece tranquila? Hoy arranca el país. No, Savaris, tengo un matiz respecto Mirá, a eso. yo entiendo. De Ya sé por dónde me habla. de camino a casa ya vi varias túnicas, delantales, Claro. mochilas, Los portafolios. niños mueven el país mucho más que cualquier otro presidente. Pero ahora vayamos directamente a lo que está pasando en este momento, allí en la Plaza Independencia, en la Casa de Gobierno. Bueno, allí vemos el edificio de presidencia, donde está asumiendo en este momento Jorge Larrañaga como ministro de Interior. Si bien firmó ayer, hoy es la ceremonia de asunción en los diferentes ministerios. Esta, la primera de la mañana, es la que va a suceder allí en el edificio de presidencia. Y allí está Mariela Martínez y el equipo de Telenoche para actualizar, todo cuanto ocurra en el transcurso de la mañana, en una mañana donde habrá distintos actos protocolares por la asunción de los ministros, y es una mañana donde además en instantes vamos a recibir al politólogo Federico Irazábal para charlar sobre los entretelones de la jornada de ayer, qué dejó ese primer discurso ante la Asamblea General, cómo fue el ánimo, el clima de lo que se vivió ayer aquí en Montevideo. Esta es la imagen allí entonces que estamos recibiendo. Muy puntual el comienzo, ¿no? Sí, 8:00 de la mañana se avisado. comenzó a cantar el himno, como estamos viendo allí en imagen en el edificio de Presidencia de la República. Y bueno, como ya les comentaba Cristian, tendremos toda la cobertura de Canal 4 junto a Mariela Martínez y todo el equipo. Y durante todo el día se verá la transmisión de todas las asunciones ministeriales en nuestro país. Recuerden que hoy, ahora a las 9 de la mañana, asumen, y ahí los vemos, a los 19 jefes de policía de los diferentes departamentos de Montevideo. Y recuerden lo que esto llama muchísimo la atención, que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, empezó a trabajar ayer. Ayer, luego de la asunción, de las ceremonias protocolares, allí en el Palacio Legislativo y en la Plaza Independencia, Jorge Larrañaga, actual ministro del Interior, ya lleva 24 horas trabajando, porque ayer mismo se dirigió directamente al Ministerio del Interior y hoy va a estar presente, además de ser justamente allí en el edificio de la Torre Ejecutiva. Allí va a ser el único lugar donde, obviamente va a estar el presidente electo. Luego, a partir de las 9:15, arranca ya en el Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, etcétera, y en los diferentes lugares. Sí, ayer entre los deberes que tuvo el ministro del Interior, que apenas, como bien decía Leo, terminó el acto protocolar, se fue al ministerio, fue evaluar cómo se dio el operativo. El operativo que en la jornada de ayer hizo posible que se realizase toda la asunción sin mayores inconvenientes, con presencia de público en las calles. Se hizo esa evaluación del operativo y hoy se dará la reunión anunciada, porque viene de los tiempos de la campaña electoral, entre Luis Lacalle Pou y los jefes de policía departamentales. Exacto. Grandes operativos y muchos símbolos. A mí me va a interesar analizar sobre todo la simbología de todo lo que sucedió ayer en el traspaso de bando en nuestro país, pero para hablar de todo lo que sucedió en la jornada de ayer, tuvimos una gran transmisión aquí en Canal 4, recibimos a Federico Irazábal. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, gracias. Buen día. ¿Cómo se vivió la jornada? Larga. Sí, cansado, pero bien, con mucho entusiasmo. Una jornada que se da cada 5 años, pero que es muy emocionante, la verdad, para todos, ¿no? Era importante los dos discursos que hizo Lacalle Pou, ¿no? Uno dice, pero un discurso, uno le puede poner palabras, palabras lindas, muy buenas intenciones, tienes que plantear algunas soluciones. ¿Qué diferencia y cuáles fueron las tónicas o los tonos que podemos sacar a partir del discurso en el Palacio Legislativo y luego en la Plaza Independencia? Bueno, el discurso en el Palacio Legislativo fue un discurso bastante dentro de la lógica de lo que es un discurso de la Asamblea General. Federico, hacemos una breve interrupción porque ya está por hablar el ministro del Interior en su asunción. Adelante. La Policía Nacional al comisario mayor retirado, licenciado Diego Fernández Ballarino, a quienes reconocerán, respetarán y obedecerán de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Constitución de la República, la Ley Orgánica Policial, reglamentaciones vigentes y demás disposiciones concordantes sobre el particular.
Tal vez este sea el ministro que concite la mayor cantidad de atención a partir de este momento, ¿no? En este momento ya lo sabe Jorge Larrañaga, que esto es así. De hecho, uno de los gritos destemplados de repente ayer en la ceremonia de la Plaza Independencia tenía que ver con la renuncia de Bonomi o con el alejamiento de Bonomi. Es decir, que el ministro del Interior, y en este caso Jorge Larrañaga, por ser el impulsor de la reforma Vivir Sin Miedo, sin duda va a estar bajo la lupa durante todo el periodo de gobierno. También por los indicadores de seguridad, sin duda va a ser una de las carteras que, como siempre, mueve el termómetro anímico de los uruguayos y por eso, bueno, se le va a prestar especial atención. Lo vemos ahí junto al prosecretario Guillermo Maciel. Hoy en el transcurso de la jornada, como bien decíamos, hay una verdadera agenda de asunción ministerial que llega hasta las 6 de la tarde. Creo que el último en asumirlo es Pablo Bartol en el Ministerio de Desarrollo Social, que lo va a hacer al caer la tarde, en la tardecita casi. Exacto, estaremos atentos entonces a lo que ocurre allí en el edificio de Presidencia. Y volvemos a la mesa, si les parece. Seguimos con el análisis de lo que fue entonces el primer discurso de Luis Lacalle Pou en la jornada de ayer. Bueno, como decía, el discurso de la Asamblea General fue un discurso dentro de la lógica de la Asamblea General. Ahí, bueno, podemos discrepar, ¿no? Respecto del tono del discurso, respecto de la riqueza, la profundidad del mismo. Para evaluarlo, si tuviéramos que poner una nota, diríamos, bueno, fue un discurso correcto, adecuado al ámbito, al momento, pero a los que hemos visto a Lacalle Pou a lo largo de la campaña, a lo largo de su trayectoria política, si fuéramos aquellas maestras, ¿no?, que todos tuvimos en la escuela, nos pondría en el carnet, ¿no? Puede y debe rendir más. Yo me quedé con un poquito de ganas de escuchar algo más. Me quedé con ganas de ver a un Lacalle Pou en su faceta más de orador, que sin ser un orador como muchos que hay en el ámbito político, pero digamos, es muy bueno en ese sentido. Utiliza a veces giros, utiliza algunas figuras retóricas interesantes. Ayer no aparecieron, fue un discurso muy plano, muy de objetivos, ¿no? Vamos a hacer esto y esto, claro. Ahora, ¿no? Federico, yo no tengo recuerdos de discursos ante la Asamblea General en la Asunción que precisamente se hayan, digamos, destacado por esos recursos que, digo, en la política reciente. Si te digo educación. Claro, pero bueno, tiene esa cosa, está bien, ¿no? pero eso quedó como un latiguillo, pero no necesariamente hace al discurso. No hace al discurso, pero hace o le da un tono o queda una emoción, una emotividad en el recuerdo de los ciudadanos. Este discurso creo que no dejó grandes titulares, ¿no?, para que dentro de varios años hablemos de este discurso. O sea, fue alineado también con algunos postulados que ya había formulado en campaña. Estuvo bien, tiene una estructura buena, creo que hace referencia a 4, digamos, grandes ejes temáticos que van a marcar un poco el tono del gobierno. Uno fue el del inicio, ¿no?, el de la importancia de la alternancia, de la democracia. El segundo tiene que ver con la rendición de cuentas, con la posibilidad de que con la actualidad de que los gobernantes son, de alguna manera, servidores públicos, están al servicio de la ciudadanía. Dijo, somos inquilinos transitorios. Y después, bueno, tenemos otro elemento clave ahí, que es el de la igualdad, o el de buscar unir mediante el uso de algunas figuras contrapuestas. Lacalle trató de conciliar esas dos mitades que dijo en un momento que estuvieron presentes en la elección. Y el cuarto eje, para mí el más, ahí sí desde lo simbólico, el más significativo y el de mayor carga ideológica, tiene que ver con el valor de la libertad, que lo utilizó sobre el final de su discurso. Y que dijo que a este gobierno había que evaluarlo de alguna manera si al final del periodo los ciudadanos eran más libres. Y si no lo habían sido, habrían fracasado en su objetivo. Yo coincido bastante que a mí me parece que Lacalle Pou, improvisando o generando discurso naturalmente, está despegado y digo, realmente es muy, pero muy bueno, un tipo que conecta, que emociona, que hace pensar. Obviamente cuando uno lee un discurso es una letra plasmada, una letra medio fría, que va leyendo y que él acompañaba apoyándose en lo afectivo. Cada vez que él dejaba de leer o miraba, se agarraba la alianza. Es una especie de anclaje en lo afectivo que tiene la persona cuando está en ese determinado momento de intensidad absoluta y de emoción a flor de piel, manteniendo y administrando las emociones, porque obviamente no te vas a emocionar justamente allí. Y él todo el tiempo, fíjense, estaba apoyado en la alianza matrimonial. ¿No será simplemente un tic? O... Es un tic, pero es el recurso para buscar el apoyo en lo emocional.
No te estás agarrando, es un tic que podés agarrar una lapicera, Claro. o podés agarrar el reloj, o podés agarrarte un botón, lo que quieras, agarrás la alianza. Y Ayer eso Puede ser. es un detalle. Ayer un... Ahí estoy haciendo lo mismo. yo Ahí de también. golpe ¿Te das no cuenta? me di cuenta que estoy Anoche haciendo un lo político, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Pablo Guanipa, con quien estuve cenando un rato, comentó en un evento en el que participábamos que le había llamado la atención que la calle se había tocado la corbata mucho y se tocaba la corbata y se tocaba la corbata. Y bueno, entre algunos locales que estábamos ahí, le tratamos de explicar de que esos son gestos muy característicos de la calle Pou, ¿no? Es decir, si no se está tocando la corbata, se está tocando el pelo, se toca la alianza. Es decir, que él necesita muchas veces en esa instancia de estar como orador, bueno, de bajar un poco, ¿no? El uso de las manos, el colocar las manos de esta manera, tomárselas, tocar la alianza, la corbata, el pelo, lo que fuera, son elementos que uno utiliza como para bajar la tensión, ¿no? Como para, Focalizar sin el- desconectarse del discurso, bueno, aflojar un poquito. ¿no? Tranquilizadores. Sí, son tranquilizadores y son muy usados por la calle. Claro. Pero también, insisto con lo que Leo también apoyaba recién, la calle tiene otros usos en el discurso de figuras, de dichos o de frases populares, que capaz que, bueno, no sé, no estarían muy acotadas o muy acordes a este discurso. Bueno, tal vez, pero yo me quedé con un poco de... Por ejemplo, Bueno, con ganas, ¿no? De utilizar otro tipo de frases, de lenguaje. También la calle es un tipo muy, muy directo para su comunicación, ¿no? Pero solamente hubo una alusión a una frase de un pensador o de algo. No es que yo me quiera poner un exceso de pose intelectual, pero no hubo tampoco una alusión a ninguna frase significativa, importante. Creo que eso faltó un poquito. Pero estuvo muy bien. Y el de la plaza, por supuesto, al de la plaza le correspondía un poquito más de emoción. Fue el discurso donde ahí la emoción aparece un poco más, sin aparecer descollantemente. Tampoco creo que estaba nervioso, estaba emocionado él, más que nervioso, se lo vio muchas veces, ¿no? Mirar hacia arriba, tomarse el pecho, tomar aire de manera muy significativa. Quisiera vernos a cualquiera de nosotros en eso. Hace algo más de un año, creo que... No, perdón, ni siquiera. Uno a veces pierde la noción con todos estos hechos. Fue Cuando se en pone las viejo, elecciones internas. Fue en las elecciones internas. Cuando en la entrevista que le hicimos aquí en Buen Día Uruguay, hablamos de esa aplicación que él tenía con la cuenta regresiva. ¿Recuerdan? Él tenía una aplicación que le indicaba cuántos días faltaban para el 1 de marzo. es verdad. Y eso fue en la campaña por las internas. Imagínate a alguien que tiene ese nivel de estar pendiente de la fecha clave en la que eventualmente le tocaría asumir lo que habrá sido, más allá obviamente de lo emotivo y lo digamos, de lo personal y lo afectivo, haber llegado hasta ese día, ¿no? ¿Qué te parece? Como para también, digamos, poner en perspectiva, es una fecha de mucha relevancia para cualquier persona. Yo creo que además dos discursos, el de Asamblea General, por eso yo lo recordaba siempre en general como un poquito más formal, un poquito más a tierra, y el de la plaza más emotivo. Hablando de discursos, vamos a escuchar al ministro del Interior. El presidente y hace tiempo ha venido hablando de emergencia en materia de seguridad. Nosotros creemos que frente al fracaso de políticas sociales, de políticas educativas, de políticas de seguridad y del gran tema de la droga, estamos ante una situación extremadamente compleja en materia de convivencia, en donde hay una demanda de acciones contundentes en materia de seguridad pública. No tiene mayor sentido instalarnos en el pasado. Sabemos de las deficiencias que hay en el combate contra la delincuencia, los problemas que tenemos, pero sí es necesario establecer un punto de partida, el piso del cual partimos, porque ahora es un tiempo de responsabilidad, es un tiempo de deber, nos tenemos que hacer cargo. Venimos con el objetivo de restituir el orden, el respeto y el imperio de la ley como base
de convivencia. Quiero que cada uruguayo sepa que este Ministerio del Interior va a estar del lado de la ley, va a estar al lado de la gente y que tenemos que impulsar la plena vigencia de los principios de lealtad de la policía al pueblo uruguayo, a la institución. Por eso también saludamos a dirigentes gremiales de distintos sindicatos policiales que aquí se han hecho presentes, porque este es un esfuerzo de todos para llevar adelante esta tarea en donde el Estado debe reasumir su rol protector de derechos con autoridad, con plena vigencia de la ley. La autoridad no se negocia, la autoridad se ejerce. Esto es fundamental. No estamos llevando adelante una expresión de arrogancia, sino que estamos señalando un camino que es imprescindible señalar. Vamos a defender dentro de la Constitución y la ley a la gente que trabaja, que lucha y que quiere vivir en paz en nuestro país. Es la vigencia de la ley la que garantiza la paz social y permite el desarrollo pleno de la libertad. Quiero que los mandos policiales aquí presentes se lleven y repitan en sus unidades. Este ministerio, el presidente de la República y todos los que tenemos por delante esta responsabilidad, respeta y respalda a la policía. Esto es fundamental sostenerlo. Para restablecer el principio de autoridad, para que gane la sociedad en su conjunto. Porque detrás de los fríos números y de los porcentajes que se publican hay personas, historias, sueños y proyectos, a veces truncos por la delincuencia. Compatriotas que en todo el país vivieron situaciones para nada deseables a raíz de la emergencia, a nuestro juicio, en materia de inseguridad. Los uruguayos nos merecemos vivir en paz, sin miedo, con tolerancia y con pleno respeto a la Constitución y a la ley. Quiero que los uruguayos sepan que los espacios públicos, que los espacios que son de todos, van a volver a ser de todos. Las plazas volverán a ser de la familia. Ya no serán más del brazo gordo o de las patotas. Esto me parece central también precisarlo en el día de hoy. Quiero que los uruguayos sepan que la batalla madre es contra el narcotráfico también. Ahí está el corazón del mal, porque sus efectos son más erosionantes de la convivencia social. La droga genera el crimen, genera adictos, genera familias lastimadas, desintegración, y es la que motiva la escalada y la virulencia del delito, así como el necesario tratamiento de las adicciones. Hoy el peor déficit que el Uruguay registra es el déficit de valores, de respeto
y de cultura. La pérdida de sentido de comunidad, la seguridad humana, como ha dicho en el día de ayer el presidente de la República. Revertir eso supone un trabajo compartido, pero sin duda una pata de ese trabajo es la represión del narcotráfico al grande y al chico. Vamos a reforzar el trabajo de inteligencia y buscar la colaboración con todas las agencias internacionales contra el narcotráfico y el crimen organizado. Vamos a recuperar territorios que han sido abandonados por el Estado y vamos a llevar todo el peso de la ley contra las bocas de pasta base que están impactando fuertemente en el tejido social de los uruguayos, y hoy los que sufren ese flagelo y sus familias son lastimados en reiteración real porque no tienen en dónde atenderse en las dificultades y en los dramas cotidianos. Quiero que sepan también que esta policía y el Ministerio del Interior va a dar la cara siempre con los vecinos para enfrentar los problemas y darle respuestas y soluciones. No le vamos a sacar el cuerpo a las responsabilidades, porque, por ejemplo, hoy, y tenemos que decirlo acá cuando arrancamos, que las cárceles, por aquí está también, me olvidé de nombrarlo, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, doctor Juan Miguel Petit, hoy las cárceles del Uruguay me dan vergüenza. Y tenemos que hacer el máximo esfuerzo, ya que es imposible pensar en mejorar afuera si adentro es un infierno. Pero para lograr rehabilitación, porque yo hablo de autoridad y rehabilitación, no podemos tener rehabilitación si no hay autoridad, si en las cárceles mandan los presos y no las autoridades a cuya custodia se les confirió el mandato de establecer esa autoridad. Vamos a reprimir el delito, sí, y también vamos a trabajar en cárcel y rehabilitación, coordinando con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, con iglesias, con organizaciones sociales, con familiares. La cárcel en el Uruguay tiene que rehabilitar, pero no como excepción. Y esto hay que revertirlo. Primero, como criterio humanitario, segundo, como mandato constitucional y tercero, para cortar el circuito de reincidencia y, por tanto, cortar el circuito de retroalimentación de violencia. En definitiva, nuestras coordenadas, nuestro rumbo, nuestro plan de trabajo, que va a ser en todo el país e incansable. Hemos instruido a los jefes de policía de que hay que dar la cara, hay que recorrer cada uno de los departamentos en donde muchas veces tenemos comisarías que son taperas, y hay que mostrar resultados, porque eso es lo que demanda la sociedad, y no perder el tiempo, porque cada vez que se pierde el tiempo se pierde la calidad de convivencia entre los uruguayos. Finalizando, como dije al principio, para la policía respeto y respaldo, para los delincuentes la ley, para la sociedad un Estado garantizando convivencia y derechos, para nosotros compromiso absoluto, dedicación total
con el objetivo de llevar adelante la defensa de la libertad, pero en el orden. Muchas gracias. Bueno, ahí veíamos entonces lo que está sucediendo en este momento en la Torre Ejecutiva, en la asunción de Jorge Larrañaga como ministro del Interior. Le damos la bienvenida, se suma también a nuestra mesa Conrado Hughes, Connie Hughes, integrante de Todas las Voces. Bienvenido, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, muy amable de su parte por la invitación. Hoy es un gran día para Todas las Voces. Les agradecemos a los dos de haber venido de gris y no de azul, porque tuvimos una sobredosis de azul este fin de semana bastante importante, ¿no? Pero no acostumbro a levantarme a las 8 de la mañana Y empincharse con así. esta indumentaria porque soy un jubilado, pero voy a ir a la asunción de mi amigo Javier García. Antes de ir con algunos detalles curiosos de lo que pasó ayer, Connie, tus últimas impresiones con respecto a lo que sucedió en el día de ayer, tal vez en relación a otras asunciones, en fin. Bueno, yo solo tenía una experiencia de 30 años atrás en donde estaba o formaba parte del equipo ministerial que asumió ese día, así que había estado en el Parlamento. Con otro Lacalle. Con otro señor Lacalle y después la ceremonia que había sido en el Palacio Esteves. Me gusta esto de que se haga adelante de todo el pueblo en la calle, frente al Monumento a Artigas. Salió muy lindo. En aquel momento se hacía en el Salón Rojo, se transmitía por cadena de televisión, pero se hacía en un salón en donde cabíamos 50 personas. Lo de ayer fue fantástico, la gente disfrutó enormemente y bueno, lo vimos todos. Voy a aprovechar la presencia de ambos, de Fede y de Connie, para hablar de una de las imágenes, para mí, ayer la más simbólica y representativa de lo que es la democracia y los valores republicanos. Por más que hoy por hoy, desde las redes sociales, todo pasa por el filtro del consumo irónico, creo que el abrazo, el encuentro, la forma en la que se dirigen el uno al otro entre presidente saliente y presidente entrante, yo creo que es la gran imagen de la jornada de ayer. Después, bueno, obviamente, cada quien hace consideraciones y valoraciones de todo tipo. Yo personalmente me quedo con esto. Pero es una imagen que venimos viendo hace un tiempo ya. Bueno, esta caminata del brazo la vimos cuando acompañaron a Alberto Fernández. Exacto, también en la Asunción Asunción en Argentina. ¿Qué les dice esta comunión que se da entre los dos presidentes? A ver, la gente debiera recordar que la calle Pou tuvo poco vínculo con el presidente Tabaré Vázquez. Él lo decía, no tengo ningún problema con él, pero no hemos tenido instancias para encontrarnos. No obstante, las circunstancias difíciles que tuvo que enfrentar el presidente Tabaré Vázquez al fin del año pasado con su enfermedad y con el fallecimiento de su señora, que ocurrió, digamos, en el transcurso de la campaña. En el transcurso de la campaña, hizo que la relación, que era escasa, aumentara y tuviera una instancia extraordinaria en esa ocasión en que ambos fueron a la Argentina a la toma de posición de Alberto Fernández. Siendo incluso Tabaré Vázquez y Lacalle padre muy afines entre sí. Siempre Son muy lo decía. cercanos. Yo recuerdo de conversar con el doctor Lacalle, siempre decía yo, me llevo muy bien porque además ambos salieron electos el mismo día. Y yo tengo guardado unos videos del momento en que, estando en un canal de televisión, Lacalle y Julia Pou están siendo entrevistados por los periodistas y llega Tabaré Vázquez, que había sido electo intendente, y entonces el electo presidente de la calle de Herrera dice, ha llegado el alcalde, entonces se para y se abrazan, quiere decir que tenían buena relación. Pero digo, Luis Lacalle Pou y Tabaré Vázquez no habían tenido gran vinculación, digamos, por las circunstancias como se dio el gobierno, y pese a que Luis Lacalle fue claramente y consolidó su posición como el jefe de la oposición al gobierno que terminó. Federico, ¿esto lima de alguna manera las asperezas entre los seguidores de Vázquez y de Lacalle Pou al ver a sus líderes? Porque cuando uno defiende algo tan vehementemente, ¿no?, es porque realmente confía, cree, ¿no?, es un líder. Viendo a sus líderes
justamente acercándonos, cercanos, no solo humanamente, ¿no? Sino que incluso hasta desde el punto de vista político a veces. El gesto de Vázquez de ayer vale mucho, ¿no? Es como... ¿Cuál es el gesto de Vázquez? Bueno, para mí el gesto de Vázquez es en el momento que le coloca la banda presidencial El aplauso. y da 2 pasos a un costado para que la calle quede en el centro de la escena y mirándolo lo aplaude, pero lo aplaude con ganas, ¿no? Lo aplaude con admiración. Hay un gesto de admiración de Esta es Vázquez. la imagen. Esta imagen, así, Vázquez da 2 pasos hacia atrás, hacia el costado y queda la calle solo. Y lo deja en el centro de atención. Ese gesto para mí es y como admirable, decís tú, ¿no? El Es- aplauso no es de compromiso. para nada, es un aplauso genuino que además la calle se lo arranca varias veces a Vázquez. Vázquez lo aplaude en innumerables ocasiones. Y después hay otra foto estupenda, yo la puse en mis redes sociales y la verdad es que amigos desde distintos lugares me decían, ¿no? Ay, ¿por qué no podemos tener esto acá, en tal lado, en tal país, en tal otro? Ese gesto donde los dos están con el brazo levantado, la mano así en un ángulo medio de 45 grados, señalándose, como mostrándose su admiración y su respeto. Esa foto yo creo que debería estar como está el retrato presidencial, ¿no? Y al costado de esa foto, ¿no? Para tener siempre presente que esto tenemos que cuidarlo a muerte. Fede, recordá nomás hace algunos meses en el Congreso, en la asunción de Alberto Fernández, casi le digo Alfredo. ¿No se Alberto saludó? Fernández, Macri y Cristina Fernández. ¿No se saludaron? No. Se evitaron la mirada, o sea... A mí, honestamente, yo quiero toda la vida. Pero Cristian, además te invito a que convoquemos a oyentes, a televidentes, perdón, a que nos manden fotos de otras asunciones presidenciales donde se dé este nivel de cordialidad. No quiero que nos agrandemos, ¿no? Y que se nos infle el pecho y digamos, ay, Uruguay nomás, y qué sé yo. Pero la verdad es que esto que sucedió ayer en la tarde, yo no tengo realmente antecedentes de grandes gestos. Tal vez sí, y capaz que con un poco más de distancia y solemnidad, los presidentes norteamericanos son muy de preservar esa cordialidad por aquella cuestión de que el expresidente sigue siendo presidente todavía y hay muestras de respeto y se conocen, por ejemplo, retratos de los expresidentes norteamericanos juntos. Acá yo recuerdo el antecedente cuando la inauguración del Aeropuerto Internacional de Carrasco, que Jorge Valle fue invitado y ahí hay una foto de todos los presidentes en ese momento, eran 4 en ejercicio y los anteriores juntos. Pero esto en Uruguay es muy posible. Si uno mañana quisiera en una instancia reunir a los expresidentes, lo puede hacer perfectamente y en otros países eso es absolutamente imposible. ¿Y creen que se está buscando dar como un ejemplo, ¿no? Como decíamos, a la comunidad, a los seguidores, o les nace? No, a ver, yo creo que hay una combinación de cosas. De más está decir que si uno mira la tapa del diario El Observador de hoy, se da cuenta que eso tiene valor pedagógico extraordinario. Es decir, se está comunicando también para decir debemos aprender de esto. Pero hay otro componente que es no es el propósito pedagógico, sino el mero hecho de que lo sentimos así. Por supuesto que siempre hay gente extremista, gente que no tiene ni el sentido del humor ni el sentido del respeto del otro, pero ustedes son conscientes que no ocurre nunca nada. Yo, digamos, por los medios sí digamos, solamente estuve presente en el año 90. Inclusive ayer estaba en la plaza, pero me protegieron una de las 33 palmeras. Pero en el Palacio Legislativo no hay ningún gesto. Ustedes vieron, no voy a nombrar porque todos se lo imaginan, esos parlamentos donde legisladores que no son de la fracción que ganó las elecciones ponen carteles, exhiben pancartas, se ponen banderas y le gritan. Acá no ocurrió nunca, no ocurrió nunca. Es más, tengo perfectamente claro que la asunción del señor Juan María Bordaberry, ganador de las elecciones, de triste memoria para nosotros que éramos militantes wilsonistas, del año de 1971, fue absolutamente en orden. Hubo un par de gestos a destono. Ya hiciste referencia con respecto a la portada del diario El Observador. Vamos entonces, hoy cambiamos el canillita, ¿no? Señor Cristian Fong, adelante con la tapa de los diarios. Le pido prestado el kiosco, estimado Lorenzo, para repasar precisamente la portada a la que hacía alusión
Coni. El Observador, allí vemos la fotografía, para mí una de las imágenes de la jornada de ayer. Se hizo cargo, Luis Lacalle Pou asumió la presidencia rodeado de militantes y con una escolta de miles de jinetes y puso fin así al ciclo de 15 años del Frente Amplio en el gobierno. Larga entrevista esta mañana a Luis Lacalle Pou, donde, entre otras cosas, dice: yo soy garantía de transparencia. Pasamos ahora a la portada de El País. Primer plano allí del presidente. Lacalle Pou promete luchar por el cambio y la libertad. El nuevo gobierno, al asumir la presidencia, llama a la austeridad, la transparencia y la acción, titular excluyente esta mañana del diario El País. Nos vamos a La República. Palabra de presidente: respetar el derecho de todos. La República recoge allí algunas de las declaraciones en el marco del discurso dado ante la Asamblea General. Hoy asume un gobierno, un presidente que se compromete a respetar el derecho de todos, el derecho de quienes tienen simpatía por nuestro gobierno y el de aquellos que hubieran preferido que gobernaran otros, aseguró Lacalle Pou en su discurso. Aquí teníamos entonces, son las 3 portadas de los matutinos que tuvimos a primera hora para poder compartir con ustedes. Un kiosco breve hoy y si me lo permiten, voy a ir caminando y llegué. Aquí estamos. Otro de los protagonistas de la jornada de ayer fue la Cachila, ¿no? La famosa Cachila Ford en la que fue trasladada... ¿Es una cachila? No es una cachila. No es una Creo que cachila. le pregunté. Perdón, no es una cachila. Se le dice Cachila, pero No, ¿qué? No es una Es cachila, una es voiture. una voiture. Es una voiture. Es, en Muy francés bien, Tony. es La una voiture. voiture, O un roadster. También. pero además es un maquinón de la época. Es un Ford V8 descapotable que debe tener un motor de monumental. Digo, como me decía uno, los cilindros de ese auto deben ser como una cacerola para preparar pucheros. El auto auto pesa, que el me auto la pesa 1.250 kilos, 1.000 deben ser de motor. Ese auto, O sea, es Jimena, un auto. recorrió, hizo este recorrido por tercera vez. Exacto, 100 Este años. mismo recorrido tiene. por tercera vez. 100 años. Bueno, ahí estamos viendo en imagen otra de las fotos que fue muy difundida por las redes sociales, era a los seguridad, a los guardaespaldas corriendo tras la... ¿Qué Lo que pasó pasa, ahí? no, que no podía detener la marcha la camioneta porque si se aminoraba, Se apagaba. podía apagarse. Entonces el conductor advirtió que tenía que llevar determinada marcha, determinada velocidad para que la camioneta, La voiture. no se apagara. Ah, Entonces, muy bien. eso ¿qué hizo? Que los efectivos de seguridad y tuvieran que llevar un trote que, la verdad, con saco, corbata, rayo del sol. Chaleco antibalas. Chaleco antibalas. Encomiable, Inclusive encomiable. tacos altos. También. Debo decir, creo que estamos hablando de las figuras de la etapa, porque fíjense el pique corto, ahí lo vemos, impresionante. Reíte de acompañando Clint Eastwood en la película, ¿no? En la línea de En fuego. la línea de fuego. Mirá dando la vuelta al Palacio Legislativo y los tipos tratando, ¿no?, de pensar cuánto les queda, ¿no? De ahí hasta... Y ese No, y repecho en de Avenida repecho, Libertador. claro. El repecho de Avenida repecho. Libertador. ¡A este tranco! Vieron que hay como una costumbre, todos los presidentes asumen en un auto clásico o en un auto Significativo. significativo. Más que exactamente. clásico, porque Vázquez y Era una Nino prefect, Boa, ¿no? Vázquez y Nino Boa asumieron, La asumieron primera en fue una una Mahindra que en ese momento se estaban empezando a fabricar en el Uruguay. Y luego Sendik y Vázquez sí asumieron en una camionetita que era La primera que tuvo Tabaré, que era una prefect. Mujica, una no Ford fue prefect. Mujica no fue una Ford. En auto eléctrico. también. ¿No fue Mujica? Me parece que no, ¿eh? ¿No? Parece que Yo Mujica fue- tenía idea que Mujica fuera un auto eléctrico, No, pero... Las tradiciones estuvieron presentes. Primero que nada, ¿no?, desde el punto de vista del auto. Utilizar el auto que utilizó su padre. Utilizar el auto que utilizó Herrera. ¿Verdad? O sea, Sí, ahí hay una tradición Herrera muy, pero muy fuerte. Herrera nunca asumió, fue miembro de los consejos nacionales de gobierno en la década del 20 y en la década del 50, pero andaba en En su ese- guaturé, venía de la quinta de la avenida Luis Alberto de Herrera hacia Casa de Gobierno, en tiempos en que la plaza no estaba flechada, porque siempre decían, venía a contramano. Sí, no, hacía lo mismo que hizo ayer la Guaturé, que es tomar la plaza a contramano por allí para llegar al Palacio Esteves. Pero lo hacía siempre y todo el mundo decía, ahí va el viejo Herrera. Las fotografías no oficiales de la jornada de ayer fueron la caballada en diferentes lugares, ¿no? Exacto. Desde el Prado, desde lo que llegaron, desde los caballos en la ciudad, ¿no? Uno podía ver en Instagram una gran
cantidad de gente sacando fotos de diferentes momentos, ¿no? De los gauchos, la jineteada, la paisanada, ¿no? Las mujeres, las chinas, en fin, en plena ciudad. Cambió el paisaje, ¿no? De la ciudad, aquellos que aprovechaban para hacerle un mimo a los caballos, bueno, tener contacto que no estamos acostumbrados. Hay un video que está circulando también en el Twitter de nuestro invitado Conrado Hughes, que quizá lo podamos tener en un ratito. ¿Cuál fue la anécdota que tenés con tu nieto Tommy? A ver, Tommy ama los caballos y va a clase y aprende a andar a caballo. Y toda la semana le dijo a su mamá, su papá está haciendo un curso en Alemania, mamá, quiero ir a la caravana, quiero ir con los jinetes. Y bueno, y que le mandara un WhatsApp al instructor para que le trajera su yeguita. Que dicho sea de paso se llama Pompa, que es bastante pintoresco para los nombretes que se usaron con respecto al doctor Lacalle. Y allí lo vemos en imagen. Y entonces, fue tantas las veces que le pidió que mi nuera lo llevó y en una parada ahí en Agraciada y el Nacimiento de Rondó, este señor, que yo puse un gaucho generoso, es un ingeniero, profesor de un instituto de enseñanza y el señor Miguel Ángel Muso, le ofreció dar una vueltita, es decir, andar un tramo. Y Tomás aceptó al instante y entonces decidió, este señor le puso el pocho patrio y me dedicó a mí el cuestión. Me mató. ¿Qué le parece? Pero lleva 25.000 vistas. Mirá. Y 75.000 impresiones en Twitter. Es de los videos más sonados del día de ayer. Efectivamente, corrijo el dato, efectivamente Mujica asumió un auto eléctrico, quien asumió en la Forte, que había sido de la familia de María Auxiliadora Delgado, fue Vázquez, pero en su segunda presidencia. Es la segunda, en la primera fue en una Mahindra. En la Mahindra, pues. Y Sanguinetti en la primera presidencia con Tarigo asume en un Jeep Mercedes-Benz. No me acuerdo qué asumió en la segunda. Ah, tal, no, yo me acuerdo de Jorge Valle en el Mercedes que manejó su amigo taxista. Sí, con el taxista. Tal cual, tal cual. Vamos a continuar con otros detalles curiosos, ¿no? En una jornada donde, imaginen, coincidió pero tanta gente, autoridades, es decir, realmente el operativo de seguridad fue magistral porque hay que cuidar a toda esa gente, ¿no? Con la atracción que trae, bueno, las diferentes autoridades. Estuvo Bolsonaro y uno podría pensar que era tal vez el presidente, sin duda lo fue, más custodiado de todos, el que tal vez se ceñiría al protocolo, ¿no? Hasta el último al pie de la letra. Sin embargo, fue el propio Bolsonaro el que rompió el protocolo llegando al Palacio Legislativo, llegó, vio que había tiempo, que tenía que estar haciendo tiempo para que llegaran los demás y decidió salir a saludar a la gente. Este es el momento donde los guardaespaldas, bueno, bastante preocupados obviamente por la seguridad del mandatario, saluda a la gente, agarra el pabellón patrio, los saluda a la vez obviamente a la gente y lo muestra. Ahí tienen entonces la llegada del presidente brasileño, controvertido presidente, Jair Bolsonaro. Recordamos que en campaña él sufrió un accidente, ¿no? Justamente por estas cuestiones de que se lanza al público, se saltea los protocolos de seguridad, se acerca a las personas que... Bueno, ayer había mucha gente con mucha fervor recibiéndolo, gritándole. Evidentemente vio que había un clima amigable con las banderas de Brasil y decidió acercarse, pero recordamos ese episodio en campaña donde sufrió fue una herida. Lo apuñalaron. Atentado. Más que un accidente fue un atentado, Exacto. lo apuñalaron. Pero me decían ayer, corría, yo creo que es una leyenda urbana, que los de la seguridad de Bolsonaro habían dicho, no, lo único peligroso es esta cantidad de gente a caballo con un facón cruzado en la espalda. Sí. Exacto. Eso también es pintoresco, ¿no? ¿En qué acto de asunción de mando hay tantas personas armadas tan cerca del presidente que asume, ¿no? Yo recuerdo en el inicio de la década del 80, ¿no? Al presidente Anwar Sadat de Egipto lo mataron en un atentado organizado en un desfile militar. Sí. Desde ese momento, bueno, se hace énfasis siempre en que las armas están descargadas, ¿no? De los efectivos que desfilan. Y supone un riesgo, ¿no? 3.000 personas, muchas de ellas ataviadas con los atuendos tradicionales, y que por supuesto hoja de 40 centímetros en el cinto. Es un riesgo, ¿no? Por eso también se habló de que la caballada solamente llegaba hasta la calle Convención, sí, que no podían ingresar a la plaza por un tema de protocolo de seguridad internacional con los mandatarios que había. Eso es un riesgo. Bolsonaro además ayer se retiró ovacionado de la plaza, se paró arriba del estribo del auto que lo conducía después hacia su lugar
y levantando los brazos, saludó al público que lo aplaudió muchísimo. Esos escudos, vieron que llevan como unos pequeños paneles Sí, por eso. delante. Eso para desplegar en el caso de... Exacto. Son de Kevlar, es como una especie de maletín que se abre y queda como un escudo, Un escudo. sí, de esos antimotines. Perfecto. Estas fueron algunas de las curiosidades, volviendo también al tema de de las tradiciones, ¿no? La tradición de la guaturé, la tradición de la caballada, obviamente también la música folclórica, las danzas folclóricas en la Plaza Independencia, por cuerpo de baile del Sodre, y un gesto muy de la calle que no es copia, sino que está en el genes, ¿no? De este saludo que hacía inclusive hasta su propio padre, ¿no? Un gesto tal vez heredado, ¿no? Insisto, no copiado, ¿no? Es genético, me parece, heredado de su propio padre, ¿no? Al cual mantenía. Por eso creo que las tradiciones van a estar presentes durante todo este gobierno. Y si me permiten, Sí. hablando de tradiciones, volvimos a la anterior tradición que tiene que ver con la identidad visual del gobierno. ¿Se dan cuenta? Nosotros, cuando asume por primera vez en el 2005 Tabaré Vázquez, 2010. Sí. No, sí, 2005. 1 de marzo me del comunico 5. con la Intendencia. 2005 desaparece el escudo nacional, tal cual lo veíamos, para dejar lugar a una especie de amanecer, ¿no? Donde veía un sol incipiente, el escudo que sobresalía ahí Sí, en y esa en una imagen, visión ¿verdad? no ¿Perdón? terraplanista, porque la tierra... No terraplanista. Ahora Es la el nueva sol del identidad es la vuelta al escudo tradicional. Y aquí tenemos una página de Cábala, una agencia de diseño, que hace un estudio del escudo nacional. Podría decirse que es el escudo nacional. Presten atención porque nos vamos a estar ocupando. Pero si me permiten cambiarlo, si uno hace una búsqueda en Google del escudo nacional, esto lo hace Cábala Diseño, esta página, ven cómo el caballo a veces es blanco, a veces es negro, a veces tiene un sombreado, incluso el buey cambia, ¿no? A veces tiene cuernos, a veces no, parece vaca, parece más bien una vaca, ¿verdad? E incluso el Cerro de Montevideo también tiene algunas variaciones, ¿verdad? Esto es una búsqueda en Google, nada más y nada menos. Si me permiten, seguimos. En esta página van al origen y ahí que tenemos el óvalo, donde obviamente debe ser con los cuadrantes o los 4 arcos, ¿verdad? 2 en celeste, 2 en blanco. El sol también debería ser más o menos así, el Cerro de Montevideo. El sol Y se mantiene bastante, ¿no? Y el diseño. caballo, sí. Déjame mostrarte bien qué significa cada cosa dentro del escudo nacional. Bien. Bien, tenemos el Sol de Mayo, que es el nacimiento de la nación, ¿verdad? Ahí lo teníamos. El Cerro de Montevideo, veíamos, tiene que tener esas ondas, particularmente el buey, que significa la abundancia y producción, muchos lo dicen, es el toro, la vaca, es un buey. Y esto es bien interesante también. Bueno, acá vemos la cinta azul celeste de Nacional. El caballo representa la libertad y la balanza la igualdad de la justicia. Y fíjense ustedes las batallas ganadas representadas por el laurel. Y como toda patria, obviamente, debe haber batallas perdidas. Por lo tanto, la rama de olivo representa las batallas perdidas que obviamente todo país incipiente o nación creciente va a tener, obviamente, en su historia. Esto entonces es la historia del nuevo símbolo, repetimos, es un símbolo absolutamente tradicional que es el escudo nacional que va a estar ahora presente en toda la identidad visual del próximo gobierno. Muy interesante, Muy bien, muy bien. ¿Qué podríamos modernizarlo el escudo? Yo sé que es un símbolo patrio, pero ¿le podríamos agregar alguna cosa? Le podemos agregar, mirá todas las cositas que le habían agregado déjame ver. Y esto es algo importante porque el escudo patrio es algo que pasó como, miren, ahí lo ponen como tacita. La 5 de Julio Varela, ¿no? La 5 de Julio Varela, remerita, ¿no? Podríamos tener una remerita con el escudo nacional. Todo el merchandising Sí. seguro. Pero de alguna manera, más allá de que sea merchandising, no que puede ser el negocio de algo, ¿por qué no andar con el escudo nacional, no? Ah, Es un bueno. orgullo patrio, me parece, y es un símbolo patrio. No sería mala idea recuperar estos símbolos para todos los días. Muy Bien. muy bien, muchas gracias, Leo. Por favor. ¿Cómo aprendo? Todos los días aprenden cosas. Qué impresionante. Ahí está el cambio de diseño precisamente de la imagen del edificio de presidencia de Torre Ejecutiva, que, bueno, a partir de hoy tiene entonces, o de estos días, tiene un nuevo diseño allí en su fachada. Que ya cambió su página web también. Bueno, se están dando
¿Muy rápidos estos cambios o es necesario que, Bueno, que haya un cambio de eso, imagen? eso sí que tiene que ser instantáneo. Porque Claro. che, Claro. che, estamos pensando en cambiar la identidad, el logo identitario. Consulta para ustedes. Ayer en los vaivenes, ¿no? Porque también para muchos hoy esa pronte de mochilas, cartucheras, meriendas, planchado de uniformes, túnicas y demás. Me perdí el himno. Ah, Que tanto se habló del himno y su tonalidad y si la soprano. ¿Cómo estuvo el himno? se mantuvo el tono, estoy casi ¿Sí? segura. Bueno, pero lo hablamos después de este móvil porque está hablando el comisionado parlamentario del sistema carcelario, Juan Miguel Petit. En su agenda los derechos de los presos, eso es algo muy resaltable. Y el día de hoy el ministro del Interior también se refirió a la rehabilitación como un derecho, como una agenda también de trabajo muy importante, por razones humanitarias y también por razones de seguridad, porque muy difícil hacer seguridad pública si no hay un servicio penitenciario que funcione bien. Así que yo creo que son señales de que las cosas positivas que se han hecho van a seguir creciendo, que el enfoque técnico va a seguir y que Uruguay va a seguir esforzándose para tener un sistema penitenciario como el que debe tener. ¿Usted tiene previsto reunirse con el nuevo ministro, con las nuevas autoridades? Sí, nuestra tarea es que es desde el Parlamento, yo soy funcionario del Parlamento, trabajamos al servicio de todas las bancadas del Parlamento, hicimos una oficina de referencia para legisladores sobre este tema, asesoramos, pero también hacemos el monitoreo carcelario, es cotidiano. Con el Instituto Nacional de Rehabilitación, estos 5 años nos hemos reunido siempre, ya he conversado con el nuevo director, vamos a seguirnos reuniendo y esperemos tener una relación muy fluida, así con las nuevas autoridades del Ministerio. ¿Usted coincide con la rehabilitación y el orden? ¿La Sí, autoridad? o sea, la autoridad tiene mucho sentido la palabra, la autoridad también tiene un sentido educativo, que es hacer crecer a las personas, desarrollar a las personas y por supuesto en ese marco que se señalaba acá hoy, desde la Constitución y la ley, hacia toda la agenda de derechos incluida. Muy amable, muchas gracias. Entonces en vivo con toda la transmisión de la asunción de los ministros de nuestro país. Y tenemos una buena compañía aquí en mesa. ¿De qué estábamos hablando hace un ratito? Mira, me distraje. Estábamos hablando primero de tus habilidades como surfista, que Sí. ya la vamos a repasar. Sí. Estuvimos hablando de la foto que subí yo a Instagram Sí. con una moña almidonada gigante así. No podría estar más orgulloso de esa moña. Lo que le debe haber llevado a mi vieja a preparar esa moña. Pero ahora nos vamos a la No, Plaza no estamos Independencia, hablando de donde el presidente Lacalle Pou habló sobre a quién hay que echarle no las culpas, pero de quién es la responsabilidad de que las cosas salgan como van a salir en estos próximos 5 años. Primero y antes que nada le quiero agradecer al presidente Tabaré Vázquez por haber prestado el servicio al país en estos últimos 5 años. En el acierto o en el error, el país ha construido una democracia en este tipo de ceremonia. Quiero agradecerle de corazón. Una vez más me han hecho emocionar aquellos paisanos que salieron de tierra adentro hace muchos días y hoy nos escoltaron hasta venir hasta acá. Quiero agradecerle a hombres, mujeres, jóvenes de haber dejado este domingo y venir a saludarnos. Vuelvan a sus casas, que mañana arranca un gobierno que no va a descansar. Mañana arranca un gobierno a llevar adelante la tarea de todos los uruguayos. Y por último, si todo sale bien, será gracias al equipo. Y si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan y quieren, no miren al costado. La responsabilidad va a ser exclusivamente del presidente de la República. Muchísimas gracias. Muy Allí bien. vemos el titular, ¿no? Si las cosas no salen bien, la culpa es del presidente. ¿Qué les dice esto? No es nueva esa alusión, él ya la ha utilizado muchas veces en campaña y creo que marca un poco el tipo de gobierno que está encabezando, ¿no? Es un gobierno de coalición y él se coloca
digamos, en una posición de liderazgo, ¿no? Ahí esto es como el cierre, es como la consolidación, ¿no? Es el líder del equipo, que es el que asume la responsabilidad por el trabajo de ese equipo, pero que en las difíciles es él el que va a poner la cara, en definitiva. Claro, si sale bien, celebremos el equipo. Si sale mal, la culpa es mía. Sí, algo así. Hay una frase bien interesante, ¿no?, que podría decir, ¿qué es lo que es que te salga bien el gobierno? ¿Qué es haber sido un buen presidente? Y uno podría tomar tres detalles de lo que dice Lacalle Pou con respecto a lo que podría ser un buen gobierno. Y él dice que un gobierno importante, que un gobierno exitoso, es aquel que le brinde oportunidades a la gente, ¿verdad? Que les dé seguridad y que les dé paz. De alguna manera esos serían como los 3 objetivos cumplidos dentro de 5 años para decir, hice las cosas bien. Eso es por lo menos una definición de entre todas las cosas que dijo Lacalle Pou a lo largo de sus discursos. Yo creo que es un resumen del espíritu que anima este gobierno que se instala. Es decir, no hay, por supuesto, lo dijo en el discurso, pretensiones refundacionales ni inventar la pólvora. Sí, me parece que en el remate, en esos últimos 4 minutos del discurso en el Palacio Legislativo, un énfasis y una reivindicación de la importancia de la libertad en tanto la realización de proyecto individual. Esto es la esencia de la concepción liberal, que lo que importa es la realización de todos y cada uno de los ciudadanos en su proyecto personal, sin la imposición que no sea la del respeto a las reglas y el acatamiento a la justicia. Fue el componente más ideológico de todo el discurso, el cierre, la apelación o la alusión a la libertad como valor. Creo que a pesar de que no fue anunciado y explícito, queda muy claro que ese es el eje ideológico de lo que va a ser el gobierno, y en parte puesto por él mismo es la medida del éxito del gobierno, ¿no? Él dijo que este gobierno hay que evaluarlo en definitiva por la capacidad que haya tenido de que cada uno de los ciudadanos al final del periodo haya sido más libre. Y él mismo fue el que se plantó el límite, ¿no? Y el objetivo, la medida de éxito, si se quiere. También tocó algunos puntos, ¿no? Como de economía, seguridad, educación, medio ambiente. ¿Fueron acertadas estas elecciones? Sí, son digamos, de los issues de campaña, como se dice en el análisis politológico, que han estado en las presentaciones de todos los presidentes. Yo repasaba días pasados los discursos de 2 o 3 de los presidentes y en todos teníamos más o menos estos temas. Porque está bien además que los presidentes cuando anuncian su plan para el camino, digamos, o las sendas por las que se va a seguir, no hablen de la coyuntura, y nunca hablan de la coyuntura. Si ustedes revisan, cualquiera de los 7 presidentes nunca hablaron de ningún episodio de anteayer, y no se debe hacer. ¿Por qué? Porque son unas instancias que los que tienen que ser mirados en la perspectiva histórica. Bueno, vamos a repasar precisamente lo que hizo al aspecto económico en el discurso del presidente Luis Lacalle Pou. ¿Por qué? Y a manera de previa, porque en instantes, 9:15, asume la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Vamos a escuchar entonces este segmento del discurso de Luis Lacalle Pou. Lacalle Pou repasó el escenario con el que asume el gobierno. Hay 50.000 uruguayos que perdieron el empleo y la cifra de desempleo es la más alta de los últimos años, remarcó. Por eso, el presidente dijo que hay que iniciar de forma urgente una recuperación de la competitividad nacional. Por eso tenemos un compromiso ineludible con mejorar la calidad y el precio de los servicios públicos, de ordenar adecuadamente los recursos humanos del Estado, de generar un apoyo directo a las micro, pequeñas y medianas empresas y de generar apertura de mercado en mejores condiciones para nuestros bienes. Uno de los objetivos que se trazó el gobierno de Lacalle es mejorar el déficit fiscal. El déficit fiscal de nuestro país es el más alto de los últimos 30 años. Y todos sabemos aquí que el ciudadano ya ha hecho el esfuerzo. Un esfuerzo grande
para sostener el gasto público y el aparato estatal. Este gobierno tiene un compromiso de manejarse de manera austera. Cuidaremos cada peso de los contribuyentes. Impulsaremos una verdadera regla fiscal, dijo Lacalle, que además destacó la creación de una agencia de seguimiento de las políticas públicas. Para el nuevo presidente es inminente una reforma de la seguridad social. Comprometemos a la brevedad de convocar a todos los partidos políticos, a toda la sociedad civil y a los técnicos idóneos en la materia para urgentemente, teniendo en cuenta la expectativa y la calidad de vida modernas, hacer del sistema de la seguridad social un sistema sostenible. No vamos a escuchar en el desarrollo, fue bastante enfático Lacalle Pou al hablar sobre la reforma de la seguridad social. Algo de lo que se ha hablado mucho en campaña, de lo que se viene hablando como que en algún momento va a tener que abordarse, pero que evidentemente lo toma como un imperativo para esta gestión. Es un desafío fuerte, sobre todo además porque si hablamos de reforma de la seguridad social en el término más amplio posible, va a implicar la reforma de la tan mentada caja militar y que en definitiva le podría llegar a acarrear algún problema con alguno de los socios de la coalición. Por lo tanto, no es un tema menor. Habló, creo que el otro tema económico sí que tocó y que fue fuerte fue el de bajar los costos, ¿no? Habló de bajar los costos y ahí, bueno, sin mencionar algunas palabras, queda un poco claro por dónde viene el camino. Una palabra a la cual estamos escapando todos y nos hacemos un poco los giles. El ganador del Ramírez. Es la palabra austeridad. No, la palabra austeridad apareció. Austeridad apareció. Leo. Yo no digo que no apareció, digo que apareció, pero como analistas, ¿no? Como que estamos tratando de... Austeridad como de compromiso, y habló de la regla fiscal. Y Connie, hoy a las 9:15 asume en funciones la ministra de Economía, Susana Arbeleche, Irastorza y todo su equipo. Van a haber anuncios ya tempranos. ¿Pueden ir por ahí? ¿Va a empezar a aparecer el significado de la palabra austeridad en la realidad? A mí me parece que eso va a ser central. Tengamos en cuenta que nunca llegó un gobierno con un déficit fiscal como este en los 30 años. Es correcto. La vez anterior era cuando a mí me tocó ser director de planeamiento y no el gobierno que terminaba del doctor Sanguinetti nos entregó 6% de déficit del sector público, más 2 puntos que venían por la reforma aprobada por plebiscito de las jubilaciones. De modo que teníamos en el horizonte 8% de déficit sobre el PIB que nos estaba apretando. Y en el discurso, ahí sí, el doctor Lacalle de Herrera dijo, viene el ajuste fiscal. Eso se sabía, se aprobó dentro de los primeros 30 días del gobierno. Ahora es distinto, pero sí tiene unos rasgos en común. La concepción de la austeridad, ustedes no saben el efecto que tiene. De hecho, el gobierno que empezó con 6, terminó en julio con 8 del 90, cuando yo me fui en agosto del 91, el déficit era 0. En campaña se prometieron, recordamos, ahorrar 900 millones. Bueno, por eso, es decir, no es una sorpresa. ¿De qué manera lo va a expresar la ministra Arbeleche, que es además muy sobria, muy ecuánime y que por supuesto no es dada a grandes anuncios? Lo veremos, pero sin duda uno de los ejes va a ser el tema austeridad. El otro tema que presumo que va a aparecer es el tema tarifas, porque el gobierno se mandó una martingala a comienzos del año y dijo, estamos fenómeno, no hay necesidad y no se ajustan. Y eso obviamente le pega al presupuesto público. ¿Cuándo se calcula que será este ajuste de tarifas? No, ni idea. No sé. El tema es la manera en la que se va a comunicar eso, ¿no? En el periodo anterior tuvimos un episodio, ¿se acuerdan de la readecuación del gasto? Hay que buscarle la Consolidación manera... fiscal. Consolidación fiscal, exacto. Ahora, Federico, Yo creo que yo no soy nada partidario de los eufemismos porque en sí encierran el deseo de hacer una engaña pichanca a ver si la gente se traga la pastilla. Nadie va a decir que va a ser un ajuste. A ver,
hay veces en que la gente es consciente que decir, contame cómo viene toda la cosa. Ahora, me parece. cuando Azucena Arbeleche hoy, perdóname, Cristian, anuncie a todos las medidas que sean que tengan, los ministros ya las saben, ¿verdad? Estos anuncios que va a hacer la ministra de Economía hoy, supongo que sí, ya lo saben, ya hace días los ministros entrantes. Quiero decir, porque que nos enteremos nosotros de lo que va a pasar, está bien, pero los que van a jugar con la caja, ¿no?, de la ministra de Economía son los ministerios. Es decir, que ellos ya deben saber tener esta información hace ya un rato largo. Tiene que haber habido además una bajada de línea, si se quiere, con respecto a la austeridad, ¿no? Es decir, bueno, acá muchas veces los jerarcas tienen la potestad de aplicar sus propias medidas, pero yo creo que esto ya es una idea del presidente, ¿no? El mismo presidente habla de austeridad como un compromiso en el discurso de la Asamblea General. Bueno, no puede pasar mañana que haya despilfarro en algún ministerio, que veamos jerarcas haciendo a llevar a los hijos a la escuela en el auto oficial, que se paguen gastos excesivos e innecesarios. Es decir, ahí me parece que van a tratar de rescatar absolutamente cada peso, como dijo la calle ayer, para lograr el objetivo que decía recién Jimena de 900 millones de dólares de abatimiento del gasto, que es muchísima plata, ¿no? Es decir, ahí creo que van a apretar cada peso, cada gasto, cada viaje, cada adquisición, cada compra. Hay una serie de medidas que van tendientes a reducir esos gastos, pero no a veces tampoco por medio del apriete, ¿no?, y del recorte, sino a partir de una mayor racionalización del gasto. La calle anunció la instalación de una oficina de monitoreo de las compras del Estado, creo que se llama, o algo así, que también va a tener una potestad casi que de seguimiento permanente del dinero que se está gastando. Lo mismo se anunció para las cámaras, ¿no? Martín Lema hablaba de esta extrema austeridad en lo que son las cámaras de diputados, también en los senadores, así que ahí va a haber creo que hay que apretar el cinturón. Y como integrante de la vieja OPP, guardia, de la vieja guardia de la OPP, ¿cuál te parece que pueda llegar a ser la relación entre Azucena Arbeleche e Isaac Alfi? Sabíamos que en el gobierno de Mujica se decía que había dos gobiernos económicos paralelos, ¿no? El de la OPP, por otro lado el Ministerio de Economía. ¿Cuál imaginan que puede llegar a ser el vínculo, la relación entre la OPP y el Ministerio de Economía? No puedo hacer pronósticos. Sí conozco a los dos, mucho más a Lito Alfi que a Azucena. Lito fue funcionario mío cuando yo era jerarca de la OPP, porque él comenzó su vida profesional trabajando en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Luego trabajó conmigo en programas que yo dirigí fuera del gobierno en temas de mejora del clima de inversión en el país. Estuvo en el equipo que trabajó preparando los datos para la reforma de la Seguridad Social del año 95. Trabajamos luego. ¿Es tal vez más experiente que la próxima ministra de Economía? No, manejó el tema de la deuda en el periodo post, cuando el Uruguay tuvo que ir a renegociar en el año 2003, luego de la complicada situación del 2002, y él terminó siendo el ministro de Economía del gobierno del doctor Valle, que terminó el año 2004 con un crecimiento del producto de 10,5%. Porque es verdad, rebotó desde un punto muy bajo producto de la crisis. Pero entonces, creo que se van a llevar muy bien. Alfi, aceptó el pedido del presidente de la República en un gesto de desprendimiento. Tiene estupenda actividad profesional independiente, pero dijo, bueno, presidente, si usted quiere, yo voy a estar en eso, y va a ser de una gran ayuda, y creo que se van a llevar muy bien con Azucena Arbeleche. Hacemos una brevísima pausa, si les parece entonces, y seguimos desarrollando, ojeando en este día tan pero tan particular, ¿no?, donde no solo arranca el presidente, sino aquellos que mueven el país, los niños y las clases. Hacemos una pausa y ya venimos. Seguimos analizando lo sucedido en la jornada de ayer, ¿no?, donde asume el actual presidente de todos los uruguayos, Luis Alberto Lacalle Pou, ¿verdad? Habló de diferentes temas, los más importantes: economía, seguridad y el otro tema, educación, que todavía no hemos puesto aquí arriba de la mesa. ¿Qué opinión les dejó la palabra justamente en lo que tiene que ver con educación, con hacer una educación más ágil, ¿no?, más atractiva y más ágil?
Bueno, va en línea un poco con lo que se está reclamando, ¿no? Es decir, adecuar la educación a los tiempos que corren, adaptarla a veces también a las necesidades propias, ya no del mercado laboral, sino de la vida cotidiana de todos los uruguayos, ¿no? Tenemos una educación que muchas veces aparece desfasada de lo que es las preocupaciones y la realidad de los niños, ¿no? Es decir, tenemos niños que viven absolutamente hiperestimulados, sobreinformados, con acceso a tecnología, y la educación muchas veces viene rezagada en ese sentido y termina sucediendo que no logra atraparlos, ¿no? Hay varios relatos, ¿no?, de maestros y de personas que trabajan en la educación acerca de la dificultad que hay para, de alguna manera, enganchar a los niños, ¿no? En definitiva, atraerlos para que lo que están aprendiendo les resulte interesante, les resulte atractivo. Eso es un gran desafío, ¿no? También se comparó, ¿no?, la educación uruguaya con la de otras partes de América Latina. Dijo que estaba como bueno, en eso los niveles más bajos. Digamos, para hacer una crítica, en vez de ir por el camino de... Desde el momento que está anunciado que hay una concepción de cambio de la gobernanza de la educación y de dónde va a estar el timón de la educación. Eso es un cambio. Ahora, en vez de poner el énfasis en enfrentar a quienes ya ex ante, es decir, sin que hubiera ni una sola medida anunciada, ya tienen programados paros, huelgas y, digamos, basta leer o escucharlos para saber que, digamos, un sector sindical estará de punta con el gobierno, me parece con buen criterio en un discurso como el de la Asamblea General no se optó por el choque frontal, sino que se ratificaron los principios y luego se dieron las características de esa suerte de desencuentro entre la realidad de la concepción de que tenemos que tener el mismo sistema educativo de hace 50 años, un disparate, con la realidad de que los niños, además, y los papás entienden que deben recibir una preparación para otro mundo. Mientras esperamos el contacto con Marcelo Irachet desde el Ministerio de Economía y Finanzas, vamos a repasar precisamente lo que decía el presidente en su discurso en materia de educación. Pese a las grandes cantidades de dinero invertido, nuestro país pasó de estar a la vanguardia de América Latina a estar entre los más atrasados en el porcentaje de jóvenes que culminan la educación media. A esto se suma que no hemos podido mejorar la calidad del aprendizaje de aquellos que siguen asistiendo a clase. Y la falta de buenos resultados en la educación se convierte rápidamente en una fractura social. Quienes no acceden a una educación de calidad no tendrán oportunidades de trabajo de calidad en el futuro próximo. Vamos a proponer un cambio en la gobernanza de la educación para hacerla más ágil y efectiva. Con las nuevas autoridades de la educación, vamos a impulsar cambios en el funcionamiento cotidiano de los centros de enseñanza, para así poder fortalecer auténticas comunidades educativas. Es ineludible el compromiso de que cada alumno consiga superar debilidades preexistentes para poder generar un horizonte de oportunidades. Allí estaba entonces la palabra de la calle Pou sobre educación, como estábamos comentando recién. Y sí, quería decir una cosita. Sí. Cuando hablamos de la importancia del discurso, ¿no?, en estos momentos, si es un discurso vacío, si es un discurso lleno, recuerden que en la asunción anterior se dijo la palabra educación 3 veces. Educación, educación en la otra. Educación. Y ahí fue el gran problema. Cómo esas palabras dichas de determinada manera en el discurso inaugural, podríamos decir, después le costó el puesto a más de uno. Sí, será importante lo que se dice ese día, ¿no? Y nadie se olvida que eso fue el aspecto central del discurso de Mujica. Muchísimas gracias, Connie, muchas gracias. Éxitos con el comienzo de todas las voces. Están todos invitados esta noche a las 10 de la noche. Con la presencia de Bayardi, Jimena además, Savaris. Estamos con el equipo, sí, con Connie, con Bayardi, el exministro Bayardi, sí. En el panel. También va a estar Fito Garcés Fito Garcés y Vivi
Y va a estar la vicepresidenta como primera invitada de esta temporada, así que esta Vivi noche los Ruggero y la invitada Beatriz Arquimón, Gracias, Jorge. vicepresidenta. Gracias a ustedes. Placer total. Nos vamos al móvil. Dale. Está Marcelo Irachet. Adelante, Marcelo, buen día. Hola, ¿qué tal, chiquilines y chiquilinas? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Estamos aquí en la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas. Justamente les estoy contando, estamos en el hall principal, que está absolutamente repleto de público. Ya está algo atrasada la ceremonia, más allá de que nos decían que iba a ser bastante puntual. 9:15 estaba prevista la asunción de la nueva ministra de Economía y Finanzas. Les cuento que hay muchísimo público. Naturalmente, el presidente de la República no está a esta hora, está reunido con el ministro del Interior y los jefes de policía en la torre ejecutiva, pero sí está la vicepresidenta de la República, Beatriz Arquimón, y la cúpula mayor de la presidencia. Está el secretario de la presidencia, el prosecretario, muchos de los senadores y diputados que ya han asumido funciones hace aproximadamente unos 15 días para la ceremonia donde se anuncia van a haber novedades importantes. Básicamente, según algunos datos que pudimos recabar, serían las primeras medidas de austeridad que habría de anunciar la ministra Azucena Arbeleche. Sabemos que estuvo prácticamente durante buena parte del fin de semana haciendo ajustes de lo que habrá de ser su discurso. Y bueno, por supuesto que si ustedes lo disponen, estaremos en vivo, en directo justamente desde aquí, desde la sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Están todos los funcionarios de la Secretaría de Estado. Seguramente en minutos nada más habrá de iniciarse la ceremonia. Se está esperando por momentos la llegada de Azucena Berruti. En realidad ella ya está por acá. Seguramente concurra con el saliente ministro de Economía, pero eso lo estaremos viendo en instantes nada más. Ahí vemos, Marcelo, vemos la llegada. La presencia de autoridades del cuerpo diplomático y otras que habrán de asumir en las próximas horas, como por ejemplo el futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi. Adelante, Marcelo, en este momento estamos viendo la llegada precisamente de Azucena Arbeleche. Una de las cámaras registra el momento en el que está hablando con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y bueno, de a poquito se va acercando a lo que será esa instancia donde se va a realizar la asunción por parte de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, presencias de distintas figuras del equipo de gobierno allí. Y bueno, precisamente en este momento está a punto de dar comienzo. Mientras, Marcelo, si querés, podés acomodarte nomás, tomar lugar allí. Tenemos la cámara. En este momento están registrando los colegas de los medios gráficos la llegada de la ministra de Economía. Simultáneamente, mientras esto está sucediendo en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la Torre Ejecutiva, el presidente, junto a Jorge Larrañaga, como lo decía Marcelo Irachet recién, está reunido con los 19 jefes de policía de los 19 departamentos. Insistimos, Jorge Larrañaga, ministro del Interior, que empezó a trabajar ayer, luego de la ceremonia de asunción del presidente y de su propio cargo, inmediatamente se fue al ministerio a tomar no solo posesión del cargo, sino directamente posesión de su oficina y del propio edificio. Exacto, y en el Ministerio entonces de Economía y Finanzas, como vemos en imagen, estamos a la espera de la palabra de Azucena Arbeleche, la nueva ministra de Economía, que está tomando la palabra en este momento. Adelante, Marcelo, vamos contigo. Sí, yo creo que en realidad lo que está retrasando el comienzo de la ceremonia es el trabajo de los reporteros gráficos. De repente, a ver, Pedro se va a acercar un poquitito por ahí, nuestro camarógrafo, más allá de que de repente ustedes podían tener imágenes de la... Igual tenemos imágenes, son transmitiendo en vivo. Estamos también con la cámara de Darwin Ahí Hermida. tenemos nuestras propias imágenes. Allí O para sea, apostadas para poder captar. Ahora a que esto se siga retrasando. Estamos contribuyendo a que se siga retrasando. Justamente ahí tenemos un primer plano de nuestros compañeros con la nueva ministra de Economía y Finanzas, secretario y prosecretario de la Presidencia, el subsecretario y el director general de Secretaría. Les cuento que está, Pedro, de repente podemos hacer una nueva toma desde este ángulo de lo que es el salón principal.
para uno que tiene varios años en esto, vemos muchas caras que hacía tiempo de repente no veíamos. Ahí tenemos un primer plano de la vicepresidenta de la República, del presidente de la Cámara de Representantes, en una primera fila, esperando el comienzo de la CB, el ex ministro de Economía, acá lo tenemos, a Ignacio de Posada, ahí tenemos, ex ministro de Economía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, parece que están anunciando por los altoparlantes el comienzo de la ceremonia. Vamos, Pedrito. Ahora la cámara se va a mover para todos lados y es cuando nuestro compañero la coloca arriba del trípode. Marcelo, tenemos también apostada allí la cámara de Darwin Hermida, así que no hay problema, desplácense con Pedro hacia donde sea necesario, que mientras tanto tenemos allí una toma limpia de la mesa en donde se va a realizar la ceremonia protocolar de asunción por parte de la ministra de Economía, así que pueden desplazarse tranquilamente por el salón para ocupar lugar y seguir con esta cobertura minuto a minuto de los diferentes actos de asunción de los señores y señoras ministras y subsecretarios de Estado. Les cuento que en esta agenda, y recién lo teníamos a Connie Hughes, que advertía que a las 10 de la mañana se va a hacer presente en el edificio General Artigas para la asunción del ministro de Defensa Nacional, el doctor Javier García. Seguramente ahora venga el himno nacional. Bueno, el himno acá nos obliga a sí, por callarnos supuesto. un poco, ¿no? Es el protocolo. Bueno, como veíamos, ¿no? Hay una versión del himno que puede ser un poco más corta. Futbolística. ¿No? Ayer la habíamos hablado de fútbol. Bueno, la del Zurdo Besio no era precisamente la más corta y fue futbolística, ¿no? Esa fue especial. Esa es la excepción que pone a prueba las reglas, seguramente. Bueno, esto es lo que está pasando en estos momentos allí en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde, bueno, vemos a la futura ministra de Economía, antes de dedicar las palabras, tomándose un vasito de agua. Que se espera que anuncie las medidas, las primeras medidas que se tomarán entonces desde el Ministerio de Economía, que ya empezarán a trabajar con toda la cartera y con todo su equipo. ¿Cuáles serán esas medidas? Las que estábamos diciendo recién junto a Federico Irazábal, junto a Connie Hughes, nos estábamos adelantando a lo que se estará anunciando. Si uno ve el elenco que está acompañando la importancia de algunas de las figuras, ¿no? Presidentes de ambas cámaras. Uh-huh. Al señor subsecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés. A las señoras y señores parlamentarios, al señor presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema. A los ministros de Economía y Finanzas que aceptaron la invitación para acompañarnos en el día de hoy. A los representantes de los trabajadores, de las cámaras empresariales, de la academia, de los organismos multilaterales de créditos,
a todos los compañeros del equipo de Economía y de los demás equipos de trabajo de toda la coalición. Muy buenos días a las señoras y señores de la prensa con quienes hemos convivido este verano en la sede durante nuestro trabajo de la transición. Muy buenos días para todos los amigos y amigas nacionales y del extranjero y en nuestras familias que nos acompañan en el día de hoy. Muy buenos días a todos los trabajadores de este ministerio. Hoy comienza una nueva etapa en la gestión del Ministerio de Economía y Finanzas. Es un día que ha sido muy esperado y deseado por todo nuestro equipo y para el cual nos hemos preparado por mucho tiempo. En lo personal, es un volver a casa, porque aquí trabajé durante casi 14 años, con gobiernos de distintos partidos y con ministros con distintos enfoques. Y siempre me sentí muy cómoda, respetada en lo técnico, con mi trabajo muy cómoda, con mis compañeros muy cómoda y muy cómoda con que se escuchara y respetara lo que uno opinaba. A mediados del 2014 tuve la oportunidad de que el presidente Lacalle Pou me invitara a unirme a su proyecto de país. Proyecto que se basaba en la libertad, la justicia social y la eficiencia económica. Pilares que para mí son la base de la política económica. Dejé así mi lugar en el Ministerio de Economía y Finanzas con la firme esperanza de volver y cambiar el perfil de la política económica. Hoy vuelvo encabezando un equipo que ha trabajado mucho para poder implementar estos nuevos lineamientos. Este equipo visualiza el rol de la política económica como una herramienta para mejorar el bienestar de la población, de cada uno de los uruguayos, ni más ni menos. El rol del Ministerio de Economía y Finanzas es velar por los equilibrios macroeconómicos que cuando no se respetan terminan afectando a todos los uruguayos. Por eso, cada decisión que tomemos acá adentro será pensando en el impacto que tendrá sobre las personas, siempre pensando en las mayorías, muchas veces silenciadas, y no en el beneficio de unos pocos. Nuestras decisiones de política económica también se tomarán en concordancia con las demás políticas del Estado. La política económica es transversal a muchas áreas del Estado y es imprescindible articular adecuadamente con el resto de las carteras para llegar a las mejores propuestas. Así hemos iniciado en este tiempo de transición, trabajando y discutiendo nuestras propuestas con los distintos equipos de las diferentes áreas. Nuestras decisiones de política económica se harán escuchando las demandas de los ciudadanos y serán comunicadas para que los uruguayos todas las entiendan. Queremos un diálogo continuo con todos los actores de nuestra sociedad para entender sus necesidades y para transmitir con claridad nuestras políticas. El enfoque central de nuestras propuestas está dirigido a dinamizar la actividad económica y generar empleo, en especial facilitando el desempeño de las pequeñas y medianas empresas que tienen una mayor incidencia en la reactivación y la generación de empleos en nuestro país. Para retomar la senda de crecimiento, debemos mejorar la competitividad y la productividad de nuestra economía. Es bien sabido de nuestro diagnóstico sobre la responsabilidad fiscal en la falta de competitividad que hoy tenemos. Presentamos hoy el déficit fiscal más elevado de los últimos 30 años, déficit que no ha sido originado por caída en la recaudación, sino porque el gasto ha aumentado más de lo que aumentaron los impuestos y las tarifas públicas. Este comportamiento fiscal ha llevado a un crecimiento de la deuda pública y detrás de esto está el atraso cambiario que hoy vive nuestro país. Hemos sido claros con nuestra propuesta para mejorar el déficit fiscal, generar ahorros en el gasto del Estado.
Estos ahorros empiezan a partir del día de hoy, porque para ser más eficientes no se necesitan ni cambios institucionales ni ninguna ley. Adicionalmente, en los próximos días, el Poder Ejecutivo estará enviando al Parlamento un proyecto de ley de urgente consideración en donde presentamos algunos cambios institucionales para apoyar una gestión más eficiente del Estado y también de las empresas privadas. Tendremos ahí la creación de una agencia de monitoreo y evaluación de las políticas públicas, en cuyo directorio participaré junto al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y al subsecretario de la Presidencia que lo presidirá. Presentamos también cambios en el manejo de recursos humanos, cambios para centralizar las 2 unidades de compras de manera de fortalecer y mejorar el sistema de compras públicas, y tenemos capítulos especiales dedicados a la desburocratización de manera de eliminar las entidades que tengan competencias superpuestas y la supresión de trámites innecesarios. Además de generar de forma inmediata los ahorros mencionados, proponemos un marco institucional fiscal que enmarque la conducta no solo de este gobierno, sino de los próximos gobiernos. Es necesario que los intereses sean los del largo plazo y que no prevalezcan los intereses cortoplacistas y muchas veces electorales. Proponemos establecer una regla fiscal que tendrá como objetivos poner límites al gasto del gobierno. La regla por sí misma no asegura una conducta de gasto ordenada, pero puede contribuir como una guía para conducción de las finanzas públicas que permita construir una credibilidad fiscal. La mejora fiscal es condición necesaria, pero no es suficiente para retomar la senda de crecimiento. Se acompañará de una serie de medidas de corto, mediano y largo plazo, pero que deben comenzar a implementarse lo antes posible, por lo cual muchos de estos puntos estarán incorporados en la ley de urgente consideración. Estaremos implementando medidas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, a la actividad emprendedora y a la innovación. Le daremos un foco especial a la Agencia Nacional de Desarrollo como articuladora de las políticas de las pequeñas y medianas empresas. Trabajaremos conjuntamente con el Ministerio de Industria y la OPP en búsqueda de empresas públicas más eficientes y mejor gestionadas, y para que la evolución de las tarifas públicas reflejen los costos de sus respectivas empresas. Trabajaremos junto a la Cancillería para reorientar las políticas de inserción internacional del país y para darle a Uruguay 21 un rol central en la promoción de nuestras exportaciones e inversión. Trabajaremos en el diseño e implementación de la postergada reforma de seguridad social. Permítanme presentarles al equipo que estará presidiendo las tareas en el Ministerio de Economía y Finanzas. En primer lugar, el Ministerio de Economía y Finanzas se organizará bajo 2 órbitas. Una de la política económica, que estará coordinada por Marcela Bención, y otra de finanzas, que comprenderá los ingresos y gastos del Tesoro. Y ahí estamos pendientes entonces de lo que tenga para decir la ministra de Economía, que obviamente está haciendo sus anuncios en la primera intervención, ¿verdad? La primera reunión ante la población, podríamos decir. Hay tanta expectativa que parece que estuviéramos esperando, bueno, va a haber algún anuncio, va a haber, bueno... Ya te digo, ¿querés que te lo diga yo para hacer el anuncio? Lo primero es lo protocolar, ¿qué me quiere? Dame plata. Bueno, eso va a ser el anuncio. Bueno, vamos a tener que pagarle el ajuste de cuentas, eso seguro. Buen negociante. Bueno, se suma también a la mesa y es un placer recibir a nuestro colega Esteban Leonis, autor de un libro que tenemos por acá, permítame, Iriazábal. Ya me lo estaba llevando. En edición, pero... en edición ampliada, aquí lo tenemos. Luis Lacalle Pou, presidente, edición ampliada. En este caso, presidente y no un rebelde camino a la presidencia, que era el título anterior. Esteban, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias a todos por la invitación. ¿Qué incluye esta edición ampliada? Bueno, lo que pasó hasta hace 15 días y que no está incluido en el libro anterior, porque el libro anterior salió en abril del año pasado. O sea que está incluida la
la campaña electoral que va desde las elecciones internas hasta el balotaje, todo lo que fueron las negociaciones, los acuerdos de lo que después fue la coalición multicolor y el periodo de transición y lo que fueron estos últimos meses de la calle Pou, en parte de vacaciones, en enero unos días y después con las primeras reuniones y entrevistas ya como presidente electo. O sea que nuevamente tuviste un acercamiento, digamos, sí, total. ¿Estaba convenido eso o fue surgiendo ante la propuesta de la editorial? La propuesta, no estaba convenido. ¿Con Luis decís? Sí, claro. No, vos, perdón, ahora con el señor presidente. Ya no es, no, ya ahora hay que mantener el respeto. No, en octubre, cuando termina se da el resultado electoral y pasan Martínez y la calle Pou al balotaje, ahí la editorial me llama y me dice que estaría bueno hacer una edición ampliada. Yo digo, pero todavía no hay nada. Vamos a ver qué pasa. No hay nada resuelto. Me dice, bueno, no, pero vamos a empezar. Ahí me contacto con Luis y Luis me dio a mí la misma respuesta que yo le di la editorial. Le dije, pero todavía falta un mes. Y le digo, bueno, pero si se da, me dice, bueno, si se da, me dice, contá conmigo, ¿qué precisas? Y le digo, bueno, preciso hablar contigo en algún momento y que me des el ok para que los demás hablen, ¿no? Porque si vos no le das el ok, en tu biografía los demás no van a hablar. Me dice, dale para adelante, dale gas, fueron las palabras que usó. Y bueno, nada, eso, después que se da el resultado de noviembre, yo me pongo a trabajar, no logro hablar con Luis para el libro hasta hace 20 días, más o menos. Sí pude hablar, y fue lo que hice, con el resto de las personas que a mí me interesaba hablar, que son los principales actores de todo este proceso, ¿no? Entonces están Manini, Talvi, Mieres, Álvaro Delgado, Lorena Ponce León, Julia Pou, Martín Lema, Andrés Capretti, que es quien estaba con él en la gira por todos lados, el presentador de los actos, que contó cosas muy jugosas, y el propio Vázquez, ¿no? Que también logré que me recibiera Vázquez para hablar del periodo de transición, justamente. Ah, bien interesante, porque acá puede desprenderse alguna información. Vamos a buscar ese pasaje. Busque porque está bueno lo que dice Vázquez. Sí, perdóname, se resignifica lo escrito antes, porque cuando vos lo hiciste, este libro era un candidato, ¿verdad? Y lo ya escrito, no lo ampliado, ¿se resignifica teniendo a Luis como presidente? Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. A ver, Luis Lacalle Pou, desde que arrancó su carrera política, tenía como objetivo el día de ayer. Claro. Yo lo digo lo decimos en la contratapa o lo digo en el prólogo, ya no me acuerdo. Pero él tenía, a ver, él no sabía qué 1 de marzo de qué año iba a ser, pero yo creo que él estaba absolutamente convencido que iba a terminar como presidente de la República. No tengo ninguna duda. Un momento que es cuando uno se siente presidente, sin duda, ¿no? Porque está la charla del Palacio Legislativo, cuando te ponen la banda, ¿no? Que es la salida al balcón. Claro. Sí, ¿no? Sin duda. Habría que preguntarle en tal caso al ¿Es presidente, ese momento? Si es el momento de la banda, si es el momento en que le toma juramento, en este caso ayer el senador Mujica. Bueno, ¿en qué momento será o será el momento mismo en que se oficializa el resultado electoral? Sí, deben haber muchos momentos donde uno le van cayendo la ficha, sin duda. Ahora, luego de haber sido, ¿no? investido presidente, Ayer hubo embestidas. Sí, en algunos gráficos hubo embestidas. Bueno, investido presidente, entonces, ese momento donde se presenta al pueblo, creo yo, ¿no? Exacto. Esteban, hablas de contenido jugoso. ¿Hay alguna anécdota de campaña que puedas adelantar o que nos puedas tirar un titular de qué se habla? Mira, más que anécdotas a ver, sí hay alguna anécdota. Por ejemplo, hay una foto que está por ahí que se dio en Caraguatá. Caraguatá es un pueblito de Tacuarembó donde en esta campaña es por qué viene a cuento Caraguatá, por qué hablé con ellos de Caraguatá, porque es donde ellos estaban yendo a un asado con cuero, un acto típicamente nacionalista, con caballada, cuando se enteran todos del episodio de los audios del intendente Moreira. Estaban yendo todos para ahí y es en Caraguatá, previo a la reunión, que se produce la charla entre todos los dirigentes del Partido Nacional, incluido Lacalle Pou, Larrañaga y todos los demás. Y
Y en ese mismo lugar era donde Luis Alberto Herrera se iba de Montevideo hacia Caraguatá cuando tenía que pensar. Y es en Caraguatá donde, vos que preguntabas una anécdota jugosa, durante la campaña de las elecciones internas, estaban haciendo un acto en un galpón en Caraguatá, se apagan las luces, se produce un apagón a todo el pueblo, y entonces la calle Pou le dice, bueno, ¿terminamos acá? No terminamos nada. Dice, prende su celular, se ilumina a sí mismo, le pide a los demás que hagan lo mismo, y hacen todo el acto con la iluminación de la luz de los teléfonos, ¿no? Nada de velas. Nada de velas. Ahora no hay velas, ¿no? Sí. Un gauchaje tecnificado, Exacto. ¿no? Lo que sí hay después, más que anécdotas, yo lo que busqué fue que los episodios que conocemos todos, porque todo lo que pasó durante la campaña electoral lo conocemos, fue cómo lo vivieron los distintos protagonistas, ¿no? No solamente Luis, sino como te decía, Talvi, Manini. Entonces ahí hay, por ejemplo, cuándo fue que hablaron por primera vez de un camino en común hacia noviembre, la calle Pou con Talvi, con Manini y con Mieres, que cómo vio Vázquez toda la campaña electoral. Vázquez cuenta por ahí lo mal que le cayó aquel aviso que hizo el Partido Nacional sobre hechos, no palabras, ¿se acuerdan? El del vals. Sí. El del vals de la Nubia Azul, lo mal que le cayó. El en blanco y negro. Exacto, lo mal que le cayó, e incluso Vázquez hace una propuesta por ahí, dice que tendríamos que tener una reforma constitucional que le permita a los presidentes defenderse y hablar durante la campaña electoral, cosa que hoy no se puede. En el libro Vázquez tira eso y Luis dice que está absolutamente en contra, ya de plano. Pero bueno, ahí hay un montón de cosas que van por ese lado, intentando enterarnos de cosas que no nos enteramos. Abrí el libro para hojearlo Sí. y caí en un capítulo que es bien interesante como para leerlo tranquilo, que es la crónica minuto a minuto de la noche de la segunda vuelta, con el resultado incierto y ese empate técnico que hizo que, bueno, se postergara el anuncio incluso de quién era el nuevo presidente y si digamos la diferencia entre la coalición, mejor dicho, entre la calle Pou y Daniel Martínez era muy escueta. ¿Cómo se vivió esa noche, que tal como está relatado en esta crónica? ¿Confiaba la calle Pou en que se lograba finalmente el objetivo? Él me dijo que tenía unos datos, que fue recibiendo unos datos de distintas encuestadoras, que le daba que el resultado iba a ser un poco más ajustado de lo que el resto de las encuestadoras tenían. Y que se preocupó cuando vio el primer resultado, que la diferencia era menor a lo que las encuestas habían dado. Ahí se empezó a preocupar. Sin embargo, en determinado momento hay un episodio que está relatado ahí. Esteban, perdóname que sí, tenemos dale. que interrumpir, Dale. tenemos ya mismo que ir con Emilio Izaguirre. Estuvo reunido el presidente Luis Lacalle Pou con el ministro del Interior Jorge Larrañaga y los jefes departamentales. Va a hablar el presidente en conferencia de prensa. Para todos, recibimos en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, a quien a continuación escuchamos. Buenos días para todos, agradecerle que estén aquí esta primera mañana de trabajo. Durante todo el proceso de la campaña electoral dijimos que el lunes 2 a las 9 de la mañana íbamos a convocar junto con el ministro del Interior a todas las jerarquías policiales designadas del país para claramente hablar de la futura estrategia y el despliegue táctico en nuestro territorio, para darles un respaldo moral, por supuesto, para expresarles la necesidad que sienten los uruguayos de ser cuidados ante la desprotección actual, la recuperación integral del territorio nacional, recuperar el control de las cárceles, coordinar el combate al delito
internacional como lo es el del narcotráfico, y un mensaje muy claro a lo largo y ancho de todo el país, a los agentes de policía, hombres y mujeres, que hace mucho tiempo necesitan una voz de respaldo en el accionar. Hemos sido claros a las jerarquías policiales con respecto a la acción y a los procedimientos, tanto en la prevención, en la persuasión, como en la represión del delito. La Policía Nacional, en el respaldo del ministro y en el respaldo del presidente, utilizando los medios apropiados para repeler posibles agresiones, va a actuar de acuerdo a la Constitución y a la ley. Estamos comprometidos con recuperar todo el territorio nacional. No estamos dispuestos a que haya zonas de exclusión al Estado. Y cuando digo al Estado, digo a la policía, digo a los bomberos, digo a las ambulancias y todo aquel servicio que deba prestar el Estado en cada momento. Y por eso hoy a estos jefes designados, que lo han sido en virtud de un estudio acabado con el ministro del Interior y con todo su equipo, han sido designados por sus condiciones profesionales y condiciones personales. Han sido distinguidos para ser los jefes de policía, entre otros, de los departamentos de nuestro país, y queremos claramente restablecer una cadena de mando en el cual el presidente de la República va a ser el responsable último de la acción de la policía. Y por eso un mensaje claro a los uruguayos. Van a ver a la policía presente. Le pedimos a la ciudadanía colaboración. La policía, el hombre y la mujer uniformado de azul es quien garantiza la ley a lo largo y ancho del país ante situaciones de conflicto. Y por eso con mucho agrado es que hoy, con este conjunto de jerarquías policiales, le queremos dar un mensaje a la población. De aquí hay un gobierno que empieza, hay un equipo civil y hay un equipo policial que va a estar al servicio de la población para poder cuidar a todos los uruguayos que se sienten desprotegidos. Muchas gracias y estamos a la orden. Abrimos a continuación un espacio de 5 preguntas. Solicitamos a los señores periodistas que se identifiquen y mencionen al medio que representan. Muchas gracias. Buenos días, presidente Ignacio Romero de Telemundo Canal 12. Habló de recuperar territorio, habló de una policía presente. ¿Supone esto que la orden es una mayor cantidad de operativos y que vamos a ver justamente más acción, más allá de la prevención del delito? Más presencia, más acción. Algunos de los mecanismos para utilizar van a ser refrendados o aprobados en la ley de urgente consideración, en los artículos que trae respecto a la seguridad pública, algunos relativos al 222. Obviamente va a haber, no solo en la presencia, sino en la posibilidad de acción, también reformas en la ley de urgente consideración respecto a la legítima defensa policial. Y dentro de lo que uno puede hablar del despliegue táctico, que algo de sorpresa tiene que tener, los uruguayos se tienen que levantar en sus barrios pensando que puede llegar a haber un policía en su cuadra y no pensando que va a haber un delincuente solo haciendo las suyas en esa cuadra. Buenos días.
Buenos días, presidente. Lorena Piñeiro, de BTV Noticias. En los últimos meses, desde que comenzó el año, se incrementó notoriamente en lo que tiene que ver a robos a policías, sobre todo el arma. Algunos han resultado fallecidos, otros heridos. ¿Se dispondrá de medidas especiales para atender a los policías? Fue uno de los temas que estuvimos hablando recién en la reunión. Sin perjuicio de cuando uno entra en la casuística es más difícil y este tipo de ataques y rapiñas pueden tener intenciones diversas y podemos interpretar que puede ser el crimen organizado buscando armamento y buscando protección, puede ser también buscando amedrentar ante un posible cambio de actitud de la policía. Lo que sí nosotros tenemos claro que si se puede rapiñar a un policía, se puede rapiñar a cualquier ciudadano. Y veremos y estudiaremos cada uno de los casos, si es por distracción o si es porque no se utilizó la fuerza policial legítima en ese momento. Es preocupación y ha sido uno de los temas que hemos instruido a las jefaturas policiales en el día de hoy acerca justamente la rapiña a los hombres o mujeres uniformados de azul. Muy buenos días, presidente. Silvana Goicoechea, de Subrayado. ¿Se piensa crear algún cuerpo especial dentro de la fuerza para combatir el delito? Eso es una de las preguntas. Y lo otro, teniendo en cuenta que en más de una oportunidad se ha mencionado el tema de que los agentes viven en zonas carenciadas y que muchas veces deben de compartir también con los delincuentes la zona donde viven. ¿Se tiene algo especial para eso? Sobre esto último es un viejo anhelo de la policía y ha estado presente en programas de gobierno de distintos partidos políticos, fortalecer la posibilidad de la vivienda policial. Ese es un tema que nos preocupa, ese es un tema que vamos a complementar con el Ministerio de Vivienda y teniendo un diagnóstico acabado de la situación de los distintos recursos humanos de la policía en los distintos departamentos, actuaremos en consecuencia. No escapa, aunque esta situación es distinta, a la necesidad habitacional de miles y miles de uruguayos. Tenemos claro que el caso de los uniformados tiene algunas condicionantes distintas. Vamos a fortalecer la Guardia Republicana, pero esto hace mucho también al despliegue táctico y a la acción, a la presencia y al método. No es solo tener una fuerza profesional, armada, con distintas técnicas a su alcance que tenemos, conocemos y no debemos negar de que está bien armada. Eso hay que sumarlo la capacidad de movilización. Y con el ministro Larrañaga hemos hablado de la condición de la flota de vehículos. De la condición de la flota de vehículos de las fuerzas y también hay una preocupación muy grande al respecto. Insisto, la presencia aleatoria en los distintos barrios y distintas zonas del país de las fuerzas policiales normales, la de las seccionales y las fuerzas policiales de choque o especiales, en esa complementación conjuntamente con la inteligencia va a estar gran parte del trabajo en estos años. Perfecto, estas eran las palabras justamente allí, luego de que asumiera Jorge Larrañaga como ministro del Interior, luego lo hizo Azucena Arbeleche en el Ministerio de Economía. Esto estaba sucediendo en la Torre Ejecutiva con la presencia de los 19 jefes de policía de los departamentos. Por un tema de tiempo, porque estamos terminando el programa, no podemos seguir con la señal, pero por supuesto todo esto ustedes lo van a poder ver en las distintas ediciones informativas de nuestro canal. Agradecer especialmente la presencia de nuestro colega Esteban León y
Luis y de Federico Irazábal una vez más. Gracias por la generosidad de acercarse esta mañana aquí a Buen Día Uruguay. Bueno, ¿y reflexiones de esta primera jornada, de este primer día? Bueno, esperemos. Muy protocolar todo por ahora. Estos anuncios igual del presidente son interesantes. Marcan por lo menos una consecución de los planteos que se habían hecho en la campaña. Darle respaldo a la autoridad, marcar una mayor presencia de la policía. Eso parece que hay un cambio en ese sentido. Perfecto. Sin duda va a ser un acto de una época de madurez, ¿no? Donde los que estaban en el gobierno ahora van a ser oposición, los que estaban en la oposición ahora van a ser gobierno. Nosotros que votamos a unos o votamos a otros, vamos a madurar porque vamos a ver que los que votábamos no eran tan crack, ni los otros eran tan malos. Creo que de alguna manera va a haber un avance, ¿no? Una evolución como sociedad al traspasar, en todo traspaso de gobierno. Así que bueno, toda la suerte del mundo para el presidente electo. Y feliz comienzo de clases para Totalmente. todos los pequeños. Feliz comienzo de clases. Y no nos olvidamos de vos, Ricky Martin. Te deseamos lo mejor, que actúas hoy en el Ante la Nena. Mañana vamos a estar, por supuesto, con las repercusiones. Nos olvidamos de Ricky, está todo el mundo hablando. Igual entradas agotadas. Impresionante, entradas agotadas. Feliz lunes y nos vemos mañana. Que tengan un hermoso día. Chau, chau. Living la vida loca.